Bueno, hablemos de algo que a menudo damos por sentado: el Estado-nación. Esa idea que ha dado forma a nuestro mundo durante siglos. Pues bien, hoy está en una auténtica encrucijada. En este análisis vamos a meternos de lleno a ver cómo ese concepto clásico de Estado se está tambaleando, cómo lo están desafiando y transformando en la era moderna. Y para arrancar, vamos con una pregunta que da que pensar, ¿eh? ¿Está el Estado-nación en peligro de extinción? Ojo, porque esta tensión es la clave de todo lo que vamos a desgranar a continuación. Vale, para entender lo que pasa hoy es que no queda otra. Tenemos que viajar un poco al pasado. A ver, ¿de qué hablamos cuando decimos Estado-nación clásico? ¿Qué era esa especie de fortaleza que parecía que no se iba a mover nunca? A ver, tradicionalmente el poder de un Estado-nación era absoluto dentro de sus fronteras. Se apoyaba en dos pilares, dos ideas clave. Por un lado, la soberanía, o sea, la autoridad suprema, la última palabra, la tengo yo y nadie más. Y por otro, la territorialidad, que es básicamente el control sobre un mapa con unas fronteras bien dibujadas. Y con eso, pues claro, el Estado podía dictar sus propias leyes, dirigir su economía y, por supuesto, decidir quién y qué entraba o salía de sus fronteras. Claro, este modelo no surgió de un día para otro, ni mucho menos. Se fue cocinando, digamos, a fuego lento durante siglos. Si nos fijamos, la Paz de Westfalia, allá por 1648, es la que pone la primera piedra de la soberanía. Luego, la Revolución Industrial viene a solidificar las economías de cada país. Y ya el remate final llega después de la Segunda Guerra Mundial, con la era keynesiana, que convierte al Estado en el gran director de orquesta de la economía, el que intervenía para que todo creciera y hubiera bienestar. Y de repente, todo ese modelo que parecía tan sólido, tan estable, empieza a recibir una presión tremenda a finales del siglo XX. Es como si esos muros que definían al Estado de pronto empezaran a tener agujeros, a volverse porosos. Sí, exacto. El mundo, de repente, se hizo más pequeño. Y ese fue el punto de inflexión. El momento exacto en que las reglas del juego cambiaron para siempre. Empezaron a surgir un montón de fuerzas que carcomían los controles del Estado. Por ejemplo, la crisis del petróleo de los 70. Eso fue un tortazo de realidad, ¿no? Demostró lo increíblemente vulnerable que era una economía nacional a un problema global. El dinero, el capital, de repente ya no tenía bandera, se movía por el mundo sin pedir permiso. Y encima, las nuevas tecnologías nos conectaron a todos al instante. Y con todo eso, claro, el poder de los grandes organismos financieros internacionales se disparó. Pero ojo, y esto es clave, esta disrupción no fue un camino de una sola dirección, que va, todo lo contrario. Lo que creó fue un lío de presiones que chocaban entre sí, y esas presiones son las que definen nuestro mundo hoy. Es como un tira y afloja constante, un campo de batalla de fuerzas que tiran para lados opuestos. Y aquí se ve perfectamente ese conflicto, la gran tensión de nuestro tiempo. Por un lado, tienes una fuerza que tira hacia adentro, ¿verdad? El nacionalismo, la idea de proteger lo nuestro, nuestra cultura, nuestra economía. Pero por otro lado, hay una fuerza que empuja hacia afuera, el globalismo, la necesidad de colaborar para solucionar problemas como el cambio climático o una pandemia, que es que, sencillamente, a estos problemas las fronteras les dan igual. Estas tensiones se notan en 4 frentes principales. Fíjate qué curioso. Por un lado, vuelve la política de bloques, la rivalidad entre grandes potencias, pero a la vez, y aquí está la paradoja, tenemos crisis globales como el clima o las migraciones que nos obligan a colaborar más que nunca. Y si miramos hacia adentro de los países, ¿qué vemos? Pues una reacción populista, gente que pide protección frente a este mundo tan incierto, y por si fuera poco, una desigualdad que no para de crecer y que pone en jaque la cohesión social. A ver, con toda esta presión uno podría pensar que el Estado-nación está acabado. Pero no. No lo ha destruido. Lo que ha hecho es obligarle a cambiar, a adaptarse, a mutar, casi. Y de esa adaptación están saliendo distintos modelos, distintos escenarios que hoy conviven en el mundo. Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo es el Estado hoy en día? Pues la verdad es que no hay una única respuesta. Lo que vemos son, como mínimo, 4 modelos o escenarios diferentes que están redibujando por completo el mapa del poder mundial. Vamos con el primer escenario, el que podríamos llamar el Estado fuerte. Aquí pensamos en potencias emergentes como China o la India. Lo que están haciendo es usar todo el poder del Estado como si fuera una herramienta estratégica. Están a tope impulsando su industria, su tecnología, todo para competir a nivel mundial y, claro, para proyectar su influencia. Y en la otra cara de la moneda tenemos el Estado debilitado. Para un montón de países, sobre todo en la periferia, la globalización ha sido sinónimo de perder control sobre su propia economía. Se pasan el día luchando contra la deuda, dependiendo de la tecnología de otros y aguantando la presión de los organismos internacionales. Esta tabla lo deja clarísimo. Lo que vemos es una brecha de poder cada vez más grande, una asimetría brutal.
Mientras que los estados fuertes son los que mueven la economía y crean la tecnología, los debilitados se arriesgan a quedarse atrás, a ser simplemente jugadores dependientes, meros consumidores de la tecnología que inventan otros. Luego tenemos un tercer escenario, el del Estado cooperativo. Y es que, al final, da igual lo fuerte que seas. Hoy en día ningún país puede ir por libre. No queda otra que meterse en redes de colaboración con otros países para gestionar problemas que nos afectan a todos, como la ciberseguridad o las migraciones. Y eso, claro, implica ceder un trocito de tu autonomía para encontrar soluciones juntos. Y llegamos al cuarto, que es quizás el desafío más nuevo, el Estado digital. A ver, seamos claros. En el siglo XXI, el éxito de un país, su relevancia en el mundo, va a depender de si es capaz o no de poner orden en el mundo digital. Regular los datos, la inteligencia artificial, la automatización, esa es la nueva frontera. Ahí es donde se juega de verdad la autonomía económica y política del futuro. Vale, perfecto. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a ver a qué conclusión llegamos. Entonces, ¿cuál es el nuevo papel del Estado en todo este lío? La idea principal, el gran titular, no es que el Estado-nación vaya a desaparecer, no. La palabra clave es transformación. Tal y como dice esta cita, no ha desaparecido. Lo que está viviendo es un proceso de reconfiguración. ¿Y qué quiere decir eso de reconfiguración? Pues básicamente que sus funciones, su poder, sus capacidades, todo se está redefiniendo sin parar. Es un proceso súper dinámico. El Estado pierde fuerza en algunas cosas, como en el control del dinero que se mueve por el mundo, pero a la vez se vuelve mucho más fuerte y necesario en otras, como en la carrera tecnológica o en la seguridad geopolítica. Así que, en resumen, no, el Estado-nación no está muerto, ni mucho menos. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿está realmente preparado para lo que se le viene encima? Porque su supervivencia va a depender de una cosa, de su agilidad, de su capacidad para moverse en este mundo tan interconectado, un mundo lleno de retos que, como ya hemos visto, pasan olímpicamente de las fronteras.